Muy buenas tardes, en estamos con One Shots del Snoot y el iguanico de Gator de Euromaster. Las cosas que no hicimos. Snoot Game Final 1. Buenas tardes, señor y señora Ron. Buenas tardes, Freddy. Buenas tardes, señor Freddy. ¿Cómo estuvo tu semana? Bastante bien. Gracias por preguntar, señora Ron. ¿Algo que reportar? Bueno, creo que sí. Sin rodeos, Freddy. ¿Qué ocurrió? Él está aquí. Era una tarde de domingo, una tarde otoñal, donde el viento sopla con fuerza y las hojas secas danzaban sobre el frío concreto. En la entrada del lugar del descanso eterno de dos teros vestidos de luto intercambiaron rápidas palabras con el custodio del lugar. Y a pesar de había sido una traición, había de visitar el lecho de sus hijos cada domingo durante los últimos meses. La noticia de su visita inesperada no fue bien recibida, sobre todo para el patriarca. Temeroso en algún conflicto que afectara la paz de los caídos, el guardia del cementerio, el nombre Freddy, decidió acompañar al matrimonio descornafado hasta el fondo de la tumba de sus hijos. Nunca lo había hecho, pero hasta un triceratops viejo como él sabía que los rumores más allá de las noticias. Entonces, desde la distancia lo vieron, mientras los tres quedaron en silencio, simplemente mirando desde la lejanía. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó la matriarca, con un tono de preocupación. Desde el jueves. No ha comido o dormido desde entonces, solo ha estado allí. El patriarca no disfrutaba de la vista, y su boca escapó un gruñido de disgusto ante la escena. No te preocupes, Freddy. Nosotros nos encargamos de esto. Con el debido respeto, mi señora Ron, pero no quiero problemas durante mi turno. Y no lo sabrá. Las palabras del pequeño Tero fueron tajantes, mientras su mirada se clava sobre su esposo, con clavos en un ataúd. No te preocupes, Freddy. Todo estará bien. La voz de Ripley sonaba firme, pero se podía notar un atisbo de miedo en lo más profundo que uno que se sintió en el propio guardia ante la amenaza silenciosa de Samantha, que le lanzaba a su esposo. Y sin tras un leve gesto de respeto, este se retiró, dejando a los señores Ron con una disyuntiva entre sus manos. Fue la pequeña matriarca la que dio el primer paso, y el grantero le siguió al ritmo con un pequeño obediente. Y por cada paso que ambos daban, más de utilidad era la desgracia que se miraba fijamente en la tumba de Lucy a Ron. El aspecto de Anon la primera vez que lo vieron era deplorable. Ahora está a un nivel imposible de aceptar. El joven Skinny ahora tenía los huesos en las manos, marcados sobre la piel, los pómulos sobresalientes de su rostro, labios secos y partidos por el frío, ojeras que eran tan grandes como sus propios ojos, una postura débil y un bastón tambaleándose que apenas era capaz de mantener. Pasó en su escaso peso. «Anon». La voz de Samantha, a pesar de olorosa, sonaba firme. El humano tardó varios segundos en reaccionar. Cuervo al borde del colapso, ya fue por falta de abrigo o alimento, hizo un esfuerzo enorme para poder girar la cabeza. Esos ojos carentes de vida, mirando a aquellos dos que fueron los que sufrieron más por esta desgracia, o tal vez no los únicos. Sin embargo, de la boca del humano no salieron palabras, algunas. Su rostro decía estar cargado de emociones en ese momento, miedo, arrepentimiento, y sin embargo, no había nada, ni siquiera la más mínima emoción visible, solo una cáscara vacía. ¿Qué estás haciendo aquí, Ana? Esta vez la voz de Ripley, quien sacudió el silencio, tratando de contenerse para no abalanzarse contra este bastardo y romperlo en pedazos. A sus ojos, él era uno de los culpables de toda esta desgracia, y probablemente tenía razón. Pero Ana no pudo decir nada, tal vez porque no había nada que decir, tal vez porque no tenían una respuesta. Sus ojos muertos apartaron la vista a la pequeña Tero y se podaron sobre el imponente patriarca, solo para volver a pasarse sobre la tumba de Lucy, de Funk. El señor Ron apretó los puños y los dientes antes de la falta de respeto, como si fuese el motivo que necesitara para poder matar a este bastardo, allí y ahora. Sin embargo, la sensación de peligro que había aprendido desde entonces de tantos años como jefe de policía se había activado en él. La furia de Aaron fue disipada cuando bajó la vista, y su pequeña esposa le dedicaba una mirada fulminante, una como hacía tanto tiempo no le dedicaba, una que fue suficiente como para que Ripley recapacitara de sus decisiones hasta ese momento. Tras un largo suspiro, la señora Ron
dio un paso al frente, pasando por el lado del humano y colocando los ramos de flores que había traído sobre las tumbas de los hijos, unas rosas rojas para su hijo y ámbar para su hija. La pequeña Tero palmó al concreto con sus manos, y una pequeña lágrima escapó de sus ojos. Nadie sería capaz de interrumpirla en ese momento tan necesario, pero cuando su corazón encontró la calma, se puso de pie y encaró al humano una vez más. «Anon, ¿por qué no nos acompañas? ¿Te apetece un café?» Ripley abrió los ojos como platos, pero como si de un sexto sentido se tratase, Samantha le dedicó otra mirada fulminante, antes de que pudiese siquiera decir algo, obligándote a tratarse de cualquier comentario que tuviese en la mente. Anon por su parte no dijo nada. El humano dirigió su vista hasta la pequeña Tero, tratando de encontrar algo de su rostro que no existía. Alguna muestra de engaño, cualquier trampa, artimaña, lo que sea, pero no había nada. Cualquier citación, Anon se hubiera negado rotundamente. No tenía ni la fuerza ni la voluntad para hacerlo. Su estómago emitió un gruñido con el simple pensamiento de cualquier tipo de comida caliente. Su mirada volvió a la tumba del Latero, la que una vez fue su novia, el único gran ser en este mundo a la que una vez le habría abierto un poco su corazón, ahora descansando bajo las capas de tierra, cemento y un hermoso ramo de rosas doradas, casi poético. Anon, más que nadie, sabía que no merecía amabilidad, ni caridad, ni lástima, mucho menos de que le quedaba de la familia Brown. Estaba convencido de que esto solo era otra treta de la vida, o tal vez era lo que estaba buscando. Miró al Latero oscuro, pero su expresión seria aplacaba cualquier rostro de otra emoción. Luego miró al Latero baja con estatura, pero su rostro era una amalgama imposible de identificar. Su boca mostraba serenidad, la comisura intentaba dar una amarga sonrisa. Sus cejas mostraban enojo, y sus ojos mostraban dolor. Todo en una mezcla de perfectas emociones que Anon no pudo identificar ni refutar. Su mirada cayó al piso, y con ella su bastón dio un primer paso. Luego siguió por sus tambaleos de pies. Un pequeño paso tras de otro, arrojándose en la pierna derecha, aquella donde recibió un disparo del ladino que amaba, y el zapato estaba destrozado de tanto arrastrarla por el implacable asfalto. Sus muñecas flácidas temblaban con cada paso, su bastón y su taburete que apenas lograba mantener el equilibrio. No sabía dónde iba o por qué, pero solo se limitaba a seguir el paso de la pequeña Tero que caminaba al frente, temeroso de que Ripley a sus espaldas rompiese de golpe lo que quedaba de lo que una vez él llamaba su cuerpo. Los tres pasaron junto al bueno de Freddy, quien intercambiaba unos saludos con la pareja. Aunque el joven no apartó la mirada del suelo, al menos el guardia pudo respirar tranquilo de que nada malo hubiera ocurrido en su turno. Los tres se dirigieron al auto de los Aron, donde los matriarcas rápidamente ocuparon el asiento del copiloto. Anon se detuvo en la puerta trasera, viendo cómo Ripley le abría la puerta, como si le obligase a subir a la puerta trasera de la puerta policial. Anon por su parte se sentía como un viaje al matadero, y no tenía fuerzas para negarse. Ninguno de los ceros decía nada, pero tener que soportar el olor de Anon era difícil para sus narices agudas, además de tener la paciencia suficiente para que las extremidades del flacucho humano le permitiesen entrar al auto, y finalmente el patriarca se posicionó en el asiento del conductor. ¿A dónde? A Taco Rex. Ese no era el plan, pero Ripley no dijo nada, solo prendió el carro y condujo hacia su destino más cercano. El viaje fue silencioso. Anon se mantuvo callado, con los ojos muertos perdidos sobre la ventanilla, mirando los edificios pasar, mientras el ocaso se cernía tras las estructuras de hormigón, y antes de lo esperado, encontraron un estacionamiento frente al lugar de comida rápida. Vamos, Anon. Al ver que el humano ni siquiera reaccionó cuando el auto se detuvo, Latero tuvo que llamar su atención. Anon apenas se inmutó antes de presionar la manija y salir con dificultad del auto. Él nunca había estado en ese lugar, y ninguno de hecho, su presupuesto no le alcanzaba para darse esos lujos, aunque la gente promedio ese era homínidos rápidos comunes y corrientes. Buenas, ¿qué podemos servirle? Una de las trabajadoras rápidamente atendió al trío recién llegado. Anon, ¿qué vas a pedir? El humano perdió su mirada en el menú, pero su rostro no mostraba expresión alguna, pero pasando algunos segundos, la presencia de Ripley llegó a su límite. Póngame un burrito de carnitas, caridad, ¿qué vas a pedir? Un momento, Ripley. ¿Anon? Yo vengo
dinero para pagar nada de esto. El rostro de Anon no cambió ante esas palabras, aún con la mirada perdida en el menú lleno de cosas deliciosas, pero jamás sería capaz de pagar. Samantha, en cambio, solo suspiró con pesar. No te preocupes por eso, nosotros te invitamos. El rostro de Anon mostró su primera expresión, la primera de hace mucho tiempo, una expresión de asombro, no que duró unos segundos antes de volver a ver el menú. ¿Te apetece un burrito? El rostro de Anon cayó un poco, luego miró a Samantha aún confundido por esta incoherencia, muestra de amabilidad. Pero tras toda esta sombra y desinterés por la vida, Latero pudo ver un pequeño brillo en sus ojos. Ponga otro burrito de carnitas y unos tacos de churrasco. Enseguida, señora. Anon no pudo ni siquiera procesar todo lo que estaba sucediendo, y para cuando logró reaccionar, sus alimentos ya estaban listos para el sobre el mostrador. El mono intentó alcanzarlo, pero Ripley se adelantó y tomó la suya propia y al del humano en sus manos. Luego hizo una seña con la cabeza para que siguiera al pequeño Tero, quien ya estaba tomando una mesa, algo apartada del resto de comensales. Anon avanzó usando su bastón hasta la mesa, y con pesar de desplomarse sobre la silla, dejando escapar un suspiro pesado mientras estiraba las piernas. Ripley colocó uno de los platos frente a él, pero luego sentarse junto a su esposa al frente del humano. Los primeros segundos fueron incómodos, Anon preguntándose qué debería hacer, solo esperando que dijera algo, lo que sea, pero Ripley por su trabajo sabía que el humano no sería el primero en hablar, así que todo tomó la palabra. Entonces, ¿cómo llevas lo de la pierna? Samantha le dio un codazo a Ripley, sabiendo que fue la propia Lucy la responsable de eso. También es cierto. Pero antes de que el Tero pudiera responder algo, la voz moribunda del humano se hizo presente con un leve susurro. Estoy bien. No dijo nada más. Puedes comer, Anon. Espero que te guste. Lo sintió con pereza. Sus manos temblaron mientras tomaba el rollo de la tortilla, agarrándola de la forma en la que tal no esperaba que sus débiles dedos, y con la primera mordida que entró en su boca, su lágrima caía por su mejilla, raquítica. De haber tenido la fuerza, se hubiese comido con más desesperación, pero su garganta no le permitía tragar más que un pequeño trozo. Débilmente masticó a la vez. Entonces, ¿qué has estado haciendo, Anon? La voz de Samantha trató de establecerse en una conversación, pero el humano no tenía no tenía una respuesta para esa pregunta, algo que Latero entendió de inmediato. ¿Terminaste el instituto? Él negó con la cabeza. Era inútil, no había forma de llegar a él. El hombre abrió su corazón solo un poco. Bajó la guardia una vez y todo a su alrededor se desmoronó como un castillo de naipes. Él está convencido de que era su culpa, está seguro de su error, y aún así... ¿Qué? Susurro. ¿Por qué qué? ¿Qué? No me odia. El humano alzó la mirada, y por segunda vez le mostró una emoción a los Ron: tristeza, dolor, arrepentimiento, todas desesperadamente sobre el rostro con lágrimas moribundas que caían en sus mejillas. Yo fui el responsable. Yo tengo la culpa. Si no fuera por mí, ahora ustedes estarían en la casa con Nasser, con Lucy. Pero una familia. ¿Por qué? ¿Por qué no me odia? ¿Por qué? Sus palabras fueron apagadas con su dolor, una de sus manos apretando su pecho, como si quisiera desesperadamente arrancarse el corazón y lanzarlo al contenedor de basura más cercano. Y no tenía derecho a tener uno. El burrito cayó en sus manos sobre la bandeja, mientras sus manos temblaban, tratando de buscar un consuelo consigo mismo. Algunos de los presentes miraban con curiosidad, pero una rápida mirada del Tero oscuro era más que suficiente para que volviesen a sus asuntos. Anon no fue capaz de seguir conteniendo ese dolor que había guardado. Solo estos meses, desde la única persona que había amado, había decidido acabar con todo ella misma. ¿Por qué? Si tan solo le hubiese sido suficiente. Tú no tuviste la culpa. Los sollozos del humano se fraccionaron en unos segundos del concierto, cuando la voz del patriarca se alzó de lo más profundo de su corazón. El señor Ron tenía un rostro melancólico, con la cabeza apuntando sobre su propio plato. Yo también soy culpable. No fui el padre que ella necesitaba. Yo debí haberla escuchado más. Debí haber hecho más por ella.
Hacía años que Samantha no veía lágrimas caer del rostro de su esposo. La última vez fue en aquel hospital. Con su pequeño nacer sufrió ese terrible accidente, pues ella tampoco pudo contener las suyas propias. Yo tampoco fui una buena madre. Debí haberme preocupado más por ella. Pensé que solamente era una etapa, pero no pude ver el dolor que ella cargaba consigo. Yo también soy culpable. Y haber hecho más. Debí. Por varios minutos los tres compartieron ese momento de dolor. Todos culpables por igual, todos sufriendo las pérdidas por igual. ¿Quién carga con la mayor culpa? Eso nadie sería capaz de saberlo, pero el dolor sería igual de desgarrador para los tres. A pesar de ser la menor de menor estatura, Samantha era la más grande de corazón. Y un corazón grande carga con mucho más dolor, pero más comprensión. Ella y su esposo habían llorado lo suficiente por su hija. Se habían apoyado mutuamente en el momento más desgarrador de su vida, pero Anon no tenía a nadie. ¿Y qué harás ahora, Anon?, preguntó la pequeña matriarca, tratando de alejar las malas vibras de la mesa, pero insegura de que algo así fuera siquiera posible. No lo sé. ¿Planeas quedarte en Volcadera o regresar con tus padres? Yo no tengo dónde volver. Las palabras ya pesaban demasiado, y el resto del tiempo en su lugar se pasaba en silencio mientras terminaba sus alimentos. Los tres salieron al exterior, dándose a decir algo más, sabiendo que aún había muchas palabras que debían intercambiar, pero nadie tenía el valor de decir. ¿Quieres que te llevemos a algún lado? Esta vez fue la voz de Ripley que ofreció la ayuda. Anon no respondió, al menos no de inmediato. Su mirada se alzó por la ventana apuntando a la lejanía, donde el sol ya se escondía tras los edificios de la ciudad. Entonces una pequeña cansada sonrisa se asomó en el rostro del humano. No. Te lo agradezco. Ya han hecho demasiado por alguien que no vale la pena. No digas esas cosas de ti mismo, muchacho. Entonces la sonrisa triste se tornó hacia la pareja del Tero. Gracias por todo, pero no voy a ningún lado. Hay algo que debo hacer. No había mucho más que decir después de eso. Los tres se dedicaron a una despedida silenciosa, mientras los Aron regresaron a su auto. Anon los vio marcharse, y con un esfuerzo enorme logró alzar la mano para despedirse. Mientras el auto se alejaba de la distancia, pensaba que ya era hora del momento de dejar de huir. En el auto los Aron aún permanecían en silencio. La carretera parecía avanzar más lentamente que de costumbre, y un semáforo de reojo parecía durar una eternidad. Sin embargo, el auto negro no se movía incluso cuando la luz del semáforo ya marcaba su tono verde. Samantha miró a su esposo extraño, y no reaccionó a pesar de el claxon de los autos de sus espaldas. En una mirada pensativa, silente, calculadora, perdió sus pensamientos. Ella no quiso interrumpirlo, pero por algún motivo fue que le confirmó, cuando la duda del rostro de Ripley fue sustituido por algo más: miedo. Horas más tarde, Ron llegaba al lugar de tanto trabajo que le había costado. Una camioneta de 2 horas por una inválido era toda una prueba de voluntad, sobre todo cuando la temperatura cada vez estaba más baja. Chaqueta andrajosa apenas podía cubrir el frío, pero lo logró. Apartado de cualquier señal de vida en la punta de un risco de volcadera, el humano encontró una extraña paz, sentado sobre una piedra cerca del saliente. Unos pasos, una caída de más de 40 metros culminando en una filosofía de filosas piedras, donde el agua rompía. Pero su mirada estaba apuntando al horizonte, allá donde el mar y el cielo se unen como uno solo. Pero no una mirada en específico. El humano entonces supo que era el momento. Pensó que un revólver sería la forma más poética de dejar este mundo. Tal vez así estuviese más cerca de la mujer que amó, o tal vez era solo una estupidez, pero él así quería creerlo. Era una arma pequeña, pero era suficiente para la única bala que no necesitaba más. El arma jugó entre sus dedos tan valientes, mientras la duda volvía a calcomerlo. ¿Por qué dudaba? Ya se había despedido, y tal vez así podría volver a estar con ella. Tal vez así recibiría lo que había merecido. Sabía que eras un cobarde, pero no pensé que lo fueras tanto. El humano dejó escapar un suspiro.
Por algún motivo que ni en él entendía, la repentina aparición de Ripley no le causaba sorpresa alguna. Era como una justicia poética para él. Este maldito lugar. Pondré una barrera mañana temprano. Ya con lo que le pasó a Nasser debió haber sido motivo suficiente. Anon lentamente alzó la mirada. La pistola cargada aún jugaba entre sus dedos. Ripley se había parado a su lado, y por una extraña razón, no parecía nervioso. Seguido por los años que se había encontrado con ese tipo de situaciones, el humano suspiró profundamente, como si en su interior hubiese aceptado algo. Algo para él era tan claro como el agua. Con las pocas fuerzas que le quedaban, alzó la mano y le ofreció el arma del fuego, aún cargada, al señor Ron a su lado, quien no dudó en tomarla con delicadeza para evitar algún accidente. Eres más listo de lo que pensaba. Yo supuse que querría hacerlo usted mismo. Los ojos del Tero se abrieron como platos ante las palabras del humano. ¿Acaso no esperaba que él le disparase? ¿En qué estaba pensando? Pero para el humano era todo lo contrario. Él sabía que era un cobarde, y en parte le estaba agradecido con el señor Ron por hacer algo que él no sería capaz de hacer. Algo tan sencillo como acabar con su miserable y patética existencia. Incluso tuvo la amabilidad de ofrecerle una última cena. Era irónico en su mente. Ripley no escondió su enojo, a pesar de que no ni siquiera lo miraba. Solo esperaba que el desenlace. Los dientes del Tero se mostraron con rabia. Sus manos apretaban el arma con el punto de querer doblar el metal de sus propias manos y gruñir. Un gruñido escapó de su boca. Lo que Anon no se esperaba era que Ripley lanzara el arma al mar, lo más lejos que su absurda y fuese le permitiese. Luego tomó al humano con la chaqueta y le sacudió sin importar su condición. Escúchame bien, pedazo de mierda. No voy a permitir que huyas con las consecuencias como un puto cobarde. No lo permitiré. Entonces su voz apartó la rabia. Dejó escapar una tristeza que ni él mismo sabía que guardaba. No permitiré que alguien como Lucy termine igual. Nunca más. Anon estaba en shock por el evento. Ahora, mirando el rostro enojado del Tero, de cuyos ojos escapaban lágrimas a borbotones, Ripley lo soltó. Este cayó sobre su trasero, producto de su propia debilidad. La pierna herida le dio un latigazo por el dolor, pero nada podía apaciguar el shock mientras veía al enorme Tero luchar contra sus propias lágrimas. Mucho antes, ver cómo este le ofrecía una mano para ayudarlo a levantarlo. Vamos, chico. Aún queda todo un futuro por delante. Colina abajo, una preocupada Samantha hacía lo imposible por controlarse, pero si lo que su esposo le dijo era medianamente cierto, no sería capaz de mantener la calma. Esto no podía pasar. No de nuevo. La pequeña Tero era un manojo de nervios por el que caminaba de un lado a otro, alrededor del auto, hasta que el ruido de los pasos en la siguiente noche llamó su atención. Su corazón palpitó, aliviado, y un largo suspiro escapó de su boca. Ver su aspecto descender de la colina ayudando al humano moribundo a caminar sobre su pierna herida. Anon aún estaba conmocionado, tanto física como mentalmente, pero nada en él estaba preparado para lo que ocurría a continuación. Su cuerpo quedó estático al sentir su abrazo, un abrazo similar al de Lucy, pero mucho más maternal. Samantha, aliviada de saber que la tragedia fue evitada, atrapó con el débil humano entre sus brazos, y Anon no sabía qué hacer. Cuando estaba a punto de colapsar, sintió un gran mano apoyarse en su espalda, la mano del propio Ripley, quien apreciaba su calva como su padre una vez debió hacerlo. En ese momento, Anon se rompió en pedazos. Más de 10 años de dolor estallaron en su corazón. Todo lo que una vez vivió y que lo que habían convertido en esta persona apática había estallado como una burbuja dentro de su pecho. No era un llanto común. Era un llanto de agonía, gritos de un alma desesperada calmado por ayuda, gritos de desesperación, gritos por ser algo más, algo sin importancia, gritos de soledad. Él nunca más pudo volver a ser el mismo después de ese día. Y damas y caballeros, para los que no me conocen, soy el coronel Thompson y un gran honor para mí presentar una vez a la inauguración de los nuevos miembros de la policía que hoy dejan de ser estudiantes y se convierten en vigilantes de nuestra sociedad. Escuela Policial de Volcadera, 27 de mayo de 201 millones de 2027 a.C.
Como cada año, cientos de estudiantes se presentaron a las puertas de nuestro instituto, pero solo unos pocos son capaces de mostrar su valía y su convicción para mantener las calles de nuestra ciudad libres de peligros. Hoy se gradúan 87 de los 318 estudiantes que llegaron a nuestras puertas. Ha sido 3 años difíciles, pero hoy nos sentimos honrados de depositar sobre ellos nuestra seguridad. 7 años después del incidente del Instituto Volcano. Y para mí es un honor presentarles a nuestro estudiante más destacado, a aquellos que superaron más de una adversidad y que son ejemplo de lo que un verdadero policía debe ser. Un fuerte aplauso para el oficial Turner. De entre los recién graduados salió un gran Triceratops de color verde, portando una vestimenta policial con su típico color azul marino, y que este se hizo a un lado, subió a la plataforma donde un tiro oscuro sheriff de la ciudad colocaba una condecoración a su pecho, pero luego finalizar el acto con un vigoroso saludo militar. El oficial Martins. Ahora era el turno de un anquilosaurio de color amarillo, el cual repitió el proceso de su semejante e hizo con antelación. El oficial Shugan. Un Bellosaurus pariente de los cuello largo, el cual era un orgulloso para la insistencia de sus amigos. Y finalmente, el oficial Arom. De entre los grupos salió el último de los mencionados, uno como el resto. Postaba con orgullo, ahora su uniforme de policial, azul marino. Uno como aquellos antes que él, subió por las escaleras antes de quedar frente a frente con aquel tiro oscuro. Un humano que aceptó con orgullo la insignia, mientras una sonrisa se asomaba por el rostro de ambos. Soy orgulloso de ti, hijo. Gracias. Pa. Y bueno, chicos, hasta aquí el one shot de las cosas que no hicimos. Coméntenme qué les ha parecido y recuerden dejar su like y suscribirse para el siguiente más tipo de contenido. Soy Nextlife y les deseo un buen día.